El jueves pasado pude viajar y oré con dos de los que tengo en mi mapa Oikos. Uno de ellos me abrió la puerta, el otro está un poquito todavía renuente. Él conoce ya de Cristo, pero está metido en el vicio y entonces tiene ese conflicto. Pero ahí vamos, pastor, ahí vamos. El hombre, los dos, es una meta que yo tengo, traerlos nuevamente a los pies de Cristo y especialmente que dejen ese vicio, porque los tienen absorbidos. De otro lado, pues con la hermana Liliana de la iglesia de Cajicá, de mi refugio, pues teníamos programado salir a evangelizar el anterior sábado, pero por mi viaje a la ciudad de Popayán, Cauca, no pude, pero en la próxima salida de ellos, yo voy a estar ahí presente también para seguir aprendiendo y practicando. Excelente, hermano Héctor, gracias. Gracias por contarnos un poco de su experiencia, ¿cierto? ¿Hay alguien más que quisiera contarnos un poquito? Sé que hay algunos de ustedes que han tenido esas experiencias con Dios principalmente, ¿cierto? De lo que Dios está haciendo por medio de ustedes. Yo no veo sus caras. Tal vez a alguien se le abra su micrófono sin querer, así como la hermana Yurani. Tenga mucho que contarnos. Ok, bueno, sé que vamos a ir avanzando poco a poco. Bueno, para seguir entonces quiero dar como una retroalimentación de dónde vamos, ¿cierto? Y dónde estamos ahora. Como les dije, esto vamos avanzando poco a poco, campo por campo. ¿Para qué? Para que vayamos viendo y aprendiendo estas herramientas de manera que podamos ir aplicándolas a medida que vayamos viendo cada una de ellas o cada campo. ¿Cierto? Lo que hemos visto aquí en la estrategia de Jesús, en lo que nos estuvo compartiendo el pastor Wilder, que estas herramientas que son bíblicas, fáciles y reproducibles, ya hemos visto todo lo que es el primer campo. Bueno, la parte de concientizarnos, ¿cierto? La parte de entender el por qué estamos llamados y necesitamos de ser discípulos. Vemos esta partecita que llamamos el campo vacío, cómo comenzar a preparar el terreno. Una de las preguntas que más salieron la semana pasada con todo este tema de preparar el terreno y evangelizar es cómo alcanzar a la familia, ¿cierto? Hablamos un poco sobre ello. El que no estuvo puede irse al video en YouTube y me sigue en mi canal, no mentira, pueden irse al video en YouTube y ahí aparece para que se pongan un poquito al día de lo que vimos la semana pasada. Vimos, ¿cierto?, cómo preparar el terreno con estas herramientas de mapa oicos, conexión, buscar personas de paz, y comenzamos a ver las herramientas de que ya hemos preparado el terreno. Por lo menos el hermano Héctor dijo, bueno, yo estuve orando por estos hombres, ¿cierto? Ya me acerqué, pude tocarle la puerta de sus casas y bueno, hay un inicio allí de ese proceso, pero ya él estuvo preparando el terreno por esas personas. Orar por ellos es dejar que Dios comience a trabajar. Vimos estas herramientas de cómo poder evangelizar, ¿cierto? Como la herramienta de cómo contar nuestra historia, ¿cierto? Llegamos hasta allí, cómo podíamos nosotros contar, ¿cierto? Hablar de Jesús por medio de nuestro testimonio. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que contar nuestro testimonio es bíblico o no es bíblico? ¿Qué piensan ustedes? Para mí sí. ¿Quién dijo para qué? Creo que el pastor Wilmer. Creo que fue que dijo. Sí, señor, para mí sí. Para mí Ok, sí es bíblico. excelente. Yurani, creo que iba a decir algo. Sí, sí, Bien, claro que estoy el por aquí. testimonio para mí sí es bíblico y es importante contarlo porque a través de ese testimonio yo puedo ganar esas personas y a través de esa experiencia que Dios me dio y como Dios me habló a mí, o puede hablarle a otras personas. Yo siempre doy mi testimonio. Mejor dicho, yo hago una predicación de mi testimonio porque mi testimonio es algo muy bonito y muy especial y no fue nada malo, sino que fue algo muy bueno que me sucedió con Dios. Ok, Entonces yo siempre lo cuento y para mí sí es bíblico contar el testimonio para evangelizar. excelente. Pastor Wilder, iba a decir algo. Tiene el micrófono apagado, pastor. Que todavía no ha podido encender.
Aló, Sí, aló, ¿me ahora escuchan sí. ahí? ¿Qué pasa? Ahora sí, Pastor Wilder, perdón. En lo que es un poquito el celular. No, Miguel, no, pues iba a decir que claro, que pues si es bíblico, digamos que no hay algo que en la Biblia exactamente nos llame a eso, pero uno en la Biblia sí ve personas que testificaban de lo que el Señor hacía con ellos. De hecho, el mismo endemoniado Gadareno, cuando Jesús lo libera, Jesús le dice que vaya a casa y dé testimonio a sus familiares de las maravillas que Dios hizo con él. Entonces, en ese sentido, digamos que no hay un llamado directo a que usted tiene que dar testimonio y si no da testimonio está pecando, pero la Biblia sí nos presenta hombres y mujeres que daban gloria al Señor al contar lo que Dios había hecho en sus vidas. Entonces yo creo que es bueno. Y creo que eso alimenta la fe de las personas también. Amén. Creo que hablar de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida también sirve para que aquellos que no creen de alguna manera se activen a creer. Entonces es Claro. positivo. O sea, yo diría que contar nuestro testimonio es positivo por donde se le mire. Gracias, Pastor. Sí, yo creo que están en toda la razón, ¿cierto? Y pregunto esto porque tal vez iba a decir algo, hermano Gonzalo, perdón. Claro que es bíblico. El apóstol Pablo estuvo por mucho tiempo contando el testimonio de él, para poder convencer a los oyentes. Claro que sí. Sí, tenías ejemplo en mente, ¿cierto? Del apóstol Pablo, y cómo usaba su testimonio también para la defensa de la fe. Entonces, bueno, creo que ese encuentro con Jesús en nuestra vida muestra un Dios real, ¿cierto? No ese Dios que hablan otras personas, sino ese Dios real que ha transformado. Y la base de esta herramienta que compartimos la semana pasada, de cómo contar nuestro testimonio de una manera un poco más sencilla, ¿cierto? De una manera un poco más que no tengamos que durar mucho tiempo, sino que sea un poco más como una puerta, ¿cierto? Como algo que nos va a abrir para acercarnos a la persona y poder ir al punto directo. Y aquí el centro de esta herramienta es lo que ha hecho Jesús en nuestra vida, ¿cierto? No tanto lo que hemos pasado, no tanto nuestra vida, sino cómo Jesús la ha transformado. Por esa pregunta, en la mitad, ¿cierto? Que dice que Jesús conocía a Cristo y decidí seguirlo, nos muestra que realmente no fuimos nosotros, sino fue Jesús. Y la pregunta al final es esencial cuando complementamos y decimos que si te gustaría que Dios o que Jesús o el Espíritu Santo hicieran algo parecido en su vida. Yo creo que es una buena experiencia. Yo he tenido la experiencia de evangelizar contando mi testimonio y ha sido bueno. Realmente ha sido también para generar conversaciones con otras personas. Ha sido bueno para contarles, decirle, bueno, yo viví esto y esto, y me hacen preguntas, sí, en serio, y yo no creí, y así se genera una buena relación, pero al final siempre llegar a que ellos también conozcan de Jesús. Entonces, vamos a seguir con otra herramienta que va de la parte también de evangelizar, de cómo podemos sembrar, ¿cierto? La semilla, de cómo podemos sembrar el evangelio. Voy a aprovechar los comentarios por si hay algún comentario importante. Y aquí es una forma de evangelizar, María Fiscativo. Excelente. La otra herramienta que vamos a ver se llama la historia de Dios, ¿ok? Ya que me fui muy atrás, necesito ir más adelante. La historia de Dios es la siguiente herramienta que vamos a ver. Listo, aquí sí vamos a aprender un poquito más cómo podemos resumir, ¿cierto? Bueno, no resumir, cómo podemos contar ese hecho de que Jesús vino a dar su vida por nosotros, desde dónde inició todo y cómo podemos hacer que una persona reciba en ese momento o escuche que Jesús vino a salvarnos, ¿cierto? Esta herramienta nos ayuda a entender también el qué vamos a decir al momento de evangelizar. Como hablábamos al principio, creo y estoy seguro que uno de los mayores miedos que tenemos los cristianos al momento de ir a evangelizar es no saber qué decir. E incluso al momento de discipular es el no saber qué enseñar. ¿Ok? Entonces, estas herramientas nos van a quitar esa excusa. Pastor, ¿pero qué les digo? ¿Cómo les hablo de Jesús? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuántos versículos necesito aprenderme? Bueno, eso lo vamos a aprender en esta herramienta, ¿ok? Se llama así, 3 círculos. La herramienta se llama los 3 círculos, no se llaman los 3 mundos. ¿Ok? Yo la voy a contar como si estuviera evangelizándolos y luego les voy a explicar parte por parte para que cada uno de ustedes lo pueda hacer, ¿ok? Préstenle mucha atención, tal vez ustedes ya la han visto en otro lado, no es algo nuevo, tal vez se la han enseñado, la pueden refrescar, si no, préstenle mucha atención y sean muy intencionales en hacer cada dibujito
que les va a ayudar a recordar. Amén. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El primer círculo que ven allí representa un mundo quebrantado. ¿Qué encontramos en un mundo quebrantado? ¿Cierto? Un mundo dividido, un mundo donde encontramos tristeza, dolores, enfermedades como la pandemia, guerras como las que estamos viendo ahorita en Ucrania, en Israel, con Palestina. Encontramos también vidas desenfocadas, encontramos muerte, encontramos familias separadas, ¿cierto? Creo que esto lo encontramos en un mundo quebrantado, encontramos tristeza, encontramos dolor, encontramos realmente bastante dolor en el mundo quebrantado. Pero mucha gente, ¿cierto? Y creo que muchos quieren, o la mayoría de las personas quieren salir de este mundo quebrantado. ¿A quién le gusta vivir en el dolor? Nadie, ¿cierto? Y creo que muchos quieren salir del mundo quebrantado. Pero realmente algunos piensan que pueden salir del dolor, pueden salir del mundo quebrantado por medio de los vicios. Algunos creen que esa es una salida para su situación, es una salida para lo que están viviendo, para llenar sus vacíos. Otros creen que pueden salir del mundo quebrantado teniendo mucho dinero. Bueno, si tengo carros, si tengo todo el dinero del mundo, puedo llenar el vacío, quitarme el dolor que estoy sintiendo. Otros, lamentablemente, creen que pueden salir del mundo quebrantado por medio del suicidio. Tal vez, si me quito la vida, ya no va a haber más dolor y ya creo que ya no tengo más problemas en mi vida. Y muchas formas en las que las personas quieren salir de este mundo quebrantado. Y eso representan estas flechitas, ¿cierto? Esas salidas que las personas buscan para el mundo quebrantado. ¿Pero qué causa esto? Esto causa un efecto rebote. Si ustedes ven, las flechitas salen, pero se devuelven. Entre más querramos salir por ahí, entre más que creemos que el vicio nos va a sacar del mundo quebrantado, más dolor traemos a nuestra vida, a nuestra familia, más tristeza. Si creemos que el dinero va a llenar los vacíos, va a causar más dolor. Si creemos que quitarnos la vida o creemos que el tener mucha promiscuidad tal vez va a quitarnos el dolor y todo eso. No, realmente eso no nos saca del mundo quebrantado. Eso lo que causa es un efecto rebote. Entre más queramos salir por ahí, más entramos al mundo dolido, al mundo quebrantado, más dolor, más sufrimiento vamos a tener. Pero este mundo no siempre fue así. En el diseño original de Dios, al principio, ¿cierto? Cuando Dios creó todas las cosas, diseñó un mundo lleno de amor, de gracia, ¿cierto? Un mundo lleno de armonía, donde no había sufrimiento, donde no había dolor, donde el hombre, ¿cierto? Podía disfrutar de todas las cosas de una manera linda y hermosa. Pero por causa de lo que llamamos pecado, por causa de la desobediencia del hombre, dejamos de vivir o dejamos de estar en este mundo lleno del amor de Dios, ¿cierto? Donde todo era tan armonioso y pasamos a estar a este mundo quebrantado, ¿cierto? Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió enviar a su Hijo. En su infinito amor por nosotros, decidió enviar a su Hijo para que viniera a este mundo, muriera en una cruz, fuera crucificado en la cruz, en un madero, y resucitara al tercer día. No quedó muerto en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Por lo tanto, eso lo hizo Rey, dueño y Señor, ¿cierto? Él tiene toda la autoridad, tanto en el cielo y en la tierra, y lo hemos representado con la coronita que está allí. Y gracias a este sacrificio se abrió una puerta en el mundo quebrantado. Y esta puerta, ¿cierto? Es la salida para todos aquellos que están desesperados, que están sin esperanza en el mundo quebrantado. Pero ¿cómo salimos de esta puerta? ¿O cómo salimos por esta puerta? Salimos gracias a que podemos arrepentirnos de nuestro pecado, podemos arrepentirnos de lo que hemos desobedecido a Dios y creemos en el sacrificio que hizo Jesús en nuestra vida, ¿cierto? Confesamos que Jesús es Rey y Señor de nuestra vida. Entonces, cuando hacemos esto, se abre una puerta, salimos del mundo quebrantado, que sigamos viviendo en este mismo mundo, pero ya dejamos de estar en medio de esa desesperanza en la que vivíamos y somos ahora restaurados, ¿cierto? Y volvemos nuevamente a encontrarnos con Dios por medio de Jesús, del sacrificio que hizo, volvemos a encontrarnos con Dios y a encontrarnos con su paz, con su tranquilidad, que aunque vivamos en este mundo quebrantado, podemos volver a encontrarnos con ese amor de Dios que siempre ha estado allí. Entonces, te quiero hacer 4 preguntas. La primera es,
¿En qué mundo crees que te encuentras? ¿Te encuentras en el mundo quebrantado? Ok, bueno. ¿En qué mundo te gustaría estar? Ok, te gustaría encontrarte con Dios, donde, bueno, a pesar de que estemos en este mundo, pues podamos sentir esa paz. Y hay algo que te impide arrepentirte y creer en este momento. Ok, no hay nada que te impida arrepentirte y creer. ¿Y te gustaría hacerlo ahora? Ok, bueno, vamos a repetir la siguiente oración o sigue las siguientes instrucciones. Entonces, lo conté, ¿cierto? Básicamente como lo podría contar cuando estoy evangelizando. Ahora les voy a explicar rápidamente, paso por paso, qué significa cada uno de estos círculos, flechitas y eso. Permítanme, yo cierro un momentico la ventana de mi casa que pusieron música a los vecinos, entonces, perdón. Necesitamos mostrarle evangelizar a los vecinos que viven todavía en el mundo quebrantado. Bueno, el primer círculo representa el primer mundo, ¿cierto? La rayita que aparece por la mitad representa ese mundo quebrantado, ¿cierto? Lo podemos representar de esa forma. Las flechitas que salen, pero parece que vuelven a entrar, representan esas salidas que muchas personas buscan, ¿cierto? Al momento de querer llenar su vacío, de salir del mundo quebrantado. Cuando empezamos a contar esta historia de Dios, ¿cierto? O utilizar esto como un método evangelístico, podemos contextualizar el momento donde estamos hablando de un mundo quebrantado, ¿cierto? ¿Cómo contextualizamos? Si estamos en un barrio tal vez donde obviamente con mucha sabiduría, pues, ¿qué vemos en ese barrio? ¿Cómo lo contextualizamos? Bueno, ¿qué hay en un mundo quebrantado? ¿Qué hay en este barrio que identifique ese mundo quebrantado? Drogas, alcohol, niños pasando dificultades, todo eso, ¿cierto? Y podemos también identificar un poco las salidas que las personas buscan para salir de ese mundo quebrantado. Hablamos que eso lo que causa es un efecto rebote, o sea, eso lo que hace es que ellos vuelvan, que entre más intenten salir por ahí, más dolor se van a encontrar. El segundo círculo representa el mundo creado por Dios, ¿cierto? Que sabemos y conocemos nosotros por Génesis, donde nos habla que Dios creó un mundo pues lleno de amor, donde creó al hombre y la mujer para que vivieran en paz y armonía, ¿cierto? Para que convivieran y disfrutaran de todo lo que Dios había creado. Pero por causa de la desobediencia, aquí está la flechita, ¿cierto? Por causa de lo que llamamos pecado, dejamos de estar aquí, ¿cierto? Y pasamos ahora a vivir en medio del sufrimiento y del dolor y todo ello. El siguiente circulito representa, ¿cierto?, el sacrificio de Jesús. La flechita hacia abajo nos recuerda que Jesús vino a este mundo, ¿cierto? Vino a este mundo a morir en una cruz por nosotros, fue crucificado, eso lo representa la cruz, y la flechita hacia arriba nos recuerda que no quedó ahí muerto en la cruz clavado, sino que resucitó al tercer día. Y gracias a ese sacrificio, ¿cierto?, a que Él resucitó, ahora es dueño y señor, ahora tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y vemos esta puertica que se abre allí, esa puertica representa la salida que realmente, o la puerta por la cual nosotros realmente necesitamos salir del mundo quebrantado. Entonces, ¿cómo salimos por esa puerta? ¿Cuál es la llave? Bueno, la llavecita es arrepentirnos y creer. ¿Arrepentirnos de qué? Aquí mismo nos lo dice, de nuestros pecados y creer en qué? En el sacrificio que hizo Jesús, ¿cierto? Reconocerlo como Rey y Señor en nuestra vida. Cuando hacemos esto, damos este paso, ¿cierto? Salimos de este mundo quebrantado y somos restaurados a ese diseño. Pasamos, ¿cierto? Por medio de Jesús o por medio de Jesús, somos restaurados a volver a encontrarnos con Dios, a volver a tener esa paz que solamente nos puede dar, aunque sigamos en el mundo quebrantado. Luego de explicar todo esto, hacemos estas preguntas. ¿En qué mundo crees que te encuentras? ¿Cierto? Comúnmente la gente se identifica y dice, oye, es verdad, yo estoy pasando por necesidades, por dificultades, mi hijo está en vicio, yo estoy en vicios, tengo problemas económicos, tengo una enfermedad muy grave, no sé qué. ¿En qué mundo te gustaría estar? No, pues me gustaría estar ahí con Dios, pues de sentir esa paz, esa tranquilidad. Comúnmente, no todos responden así. ¿Hay algo que te impida arrepentirte y creer? Pues es una pregunta a veces difícil para las personas, ¿cierto? Pero algunas dicen, no, pues, ¿qué me impide ahorita creer en Jesús? Nada. Y preguntamos, ¿te gustaría hacerlo? Y los que hacen la oración de fe o la oración de entrega, eso es, pues ya a criterio de cada persona, aquí mismo la pueden hacer o la tienen. Yo se lo puedo mostrar, ¿cierto?
podemos llevar a las personas a decir, bueno, me arrepiento, la voy a cortar, ¿cierto? Me arrepiento, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te acepto, bueno, reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario, te acepto como mi único Señor y Salvador y restaura mi vida, no sé, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues ahí nos puede ayudar a tener un poquito de saber cómo podemos inducir o animar a la persona que haga esa oración de entrega a Dios. Entonces, bueno, esta herramienta es evangelística y nos ayuda, ¿cierto?, a contar un poco y a llevar a la gente a conocer ese sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí y que lo puedan recibir en sus corazones también. Un poquito extensa, por eso les dije que copiaran todo, pero tranquilos que igual esto, cuando terminemos, le vamos a mandar todo el material. Esto está descrito paso por paso, pero igual si lo pudieron escribir, súper. Vamos a hacer algo, vamos a ir a grupos pequeños y ahí en ese grupo pequeño les pido que alguien tome la vocería y vamos a practicar la herramienta, ¿ok? Si no la recuerdan completa, se van recordando los unos a los otros, qué significaba cada paso y cada parte. ¿Les parece? Entonces ahí tómense la vocería, ya algunos se han conocido porque le han tocado en los mismos grupos, los que no se conocen, pues aprovechen allí y comparten un poquito. Entonces vamos a tomar unos 8 minuticos para esto, ¿listo? Permítanme, yo hago los grupos entonces. Me tienen... Recuerden darle a aceptar para que los lleven a los grupos, ¿ok? A alguno de ustedes le tuvo que llegar como una invitacioncita, le dan a aceptar y allí los envía al grupo, ¿ok?
Listo, ya estamos volviendo del grupo pequeño. Ya vamos a dar unos segunditos que... Listo, creo que estamos todos. Bueno, mis hermanos, ¿cómo lo fue? ¿Cómo les fue? Cuéntenme algún representante de alguno de los grupos, alguien que quiera contarnos qué dudas, a veces salen dudas en los grupos pequeños también, preguntas, comentarios, inquietudes que pudieron surgir. Si no hay ninguna, yo sí le voy a hacer algunas preguntas para ustedes. Hermana Yurani, creo que ibas a decir algo. Bueno, estábamos dialogando acerca de la forma de evangelizar, que está muy chévere esos 3 círculos porque es una forma muy chévere de memorizarlo porque está pues como el mundo de pecado, donde no hay esperanza. Entonces uno presenta pues como el mundo creado por Dios y la salida, que es allí donde está la cruz y la corona, como la salida y el paso a obedecer. Me gusta mucho esta herramienta porque esta herramienta nos ayuda en los GCI cuando hay gente, por ejemplo, yo tengo casos que cuando entra la gente al grupo, a los GCI, no sé cómo se llama, sí, GCI, ustedes llaman diferente. Casas de paz, grupos de conexión, segunda iglesia, sí. Bueno, nosotros le llamamos GCI y de repente llega alguien nuevo, o sea, alguien diferente, entonces estamos como proyectando una cosa, entonces siempre hay como un acompañante y soy yo la que estoy como ahí, entonces como presentar el evangelio de esta forma, me gustó mucho. También le Excelente. estaba mostrando al hermano que yo tengo un cubito evangelizador que también me ha servido mucho para evangelizar, pues ya me lo sé de memoria y bueno, también como que lo cargo, lo presento, pero también yo le puedo poner el nombre de los 3 círculos, porque pues Ok. básicamente pues como mismo la resurrección. Es como eso lo que quería aportarles. Excelente, sí, lo del cubito es muy bueno. Herramientas para evangelizar hay bastantes y son buenas utilizarlas también. Obviamente Sí, que están sanas, ¿cierto? Gracias, Emma Yurani. sí. Algo, ya le doy la palabra, Pastor Wilde. Algo importante de esa herramienta es que he escuchado testimonios de personas que la han hecho en una servilleta. O sea, se presentó la conversación con alguien, ¿cierto? Esto no, yo lo hice un poquito rígido, por decirlo así, para tratar de enseñarlo lo más apegado a como está escrita. Pero esto es muy orgánico, esto se presenta en medio de una conversación también. He escuchado testimonios de gente que está sentado almorzando con alguien, si alguien hizo una pregunta, no sé, ¿y qué piensa de Dios? No sé, o yo no creo en Dios, no sé, algo. Bueno, vea, es mundo quebrantado, y va haciendo en el papelito, va escribiendo y lo va haciendo, ¿cierto? Hay otras personas que lo cargan de un sticker, lo pegan en el celular, lo imprimen y lo cargan y eso, ¿cierto? Entonces hay muchas estrategias de poder cargarlo para recordarlo. Pastor Wilder iba a comentar algo. Tiene el micrófono apagado, Pastor Wilder. Sí, sí, Miguel. No, estaba mencionando en el grupo que me tocaba a mí, la sala de grupos, que yo creo que es importante que nos aprendamos esta herramienta tal y como nos la transmiten. Sin embargo, o sea, es muy importante aprendernos así tal cual nos la estás poniendo, Miguel. Sin embargo, no es una camisa de fuerza a la hora de yo evangelizar, digamos, en la calle. Yo le puedo modificar cosas, pero sin perder como el objetivo. Entonces le explicaba, le compartía a las compañeras de mi grupo que, por ejemplo, las preguntas, una vez que se expone todos los círculos, las preguntas son fundamentales porque me permiten llevar la persona o saber si la persona está lista para pasar al siguiente nivel o no. ¿Cierto? Entonces, uno, aprendernos tal y como nos están enseñando estos círculos, en lo posible captar cada detalle tal y cual nos lo enseña Miguel. Pero ya una vez que lo manejamos y dominamos de esta manera, no es una camisa de fuerza, podemos también, digamos, hacer modificaciones en el camino, si es necesario, pues, ¿cierto? Y por otro lado, dar testimonio también, por ejemplo, yo escuché el caso de, por ejemplo, de estampar estos círculos en una camiseta y explicarlo desde la camiseta. Interesante también, como herramientas facilitadoras para llegar a presentar el mensaje. Era eso, Miguel. Gracias, gracias, Pastor Wilder. Y ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esa herramienta es bíblica? ¿Y por qué si no tiene versículos bíblicos? ¿Qué piensan?
Porque si no tiene ningún texto bíblico, ¿por qué creemos que es bíblica? Citado, pues. O sea, que diga tal, 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 tal. Durani, creo que vas a decir algo. Bueno, yo creo que si es bíblico, creo que si es de Dios, pues evangelizar de esta manera, considero que sí es bíblica porque es la historia de Dios, es la Ok. historia del mundo. Tal. Entonces, es una forma muy chévere y muy fácil, o sea, cualquier persona puede evangelizar de esta manera. Tiene que hacer cosas raras, como dice el pastor Wilder, pues en una servilleta, en un papel, sentados en un bus, en un centro comercial. Para mí sí es bíblica porque estamos hablando de Dios, estamos hablando del mundo malo, estamos hablando de la salida. Entonces, yo creo que sí, es bien interesante y muy fácil. Ok, excelente, Y gracias. Hermano Héctor, creo que iba a decir algo. Sí, pastor. Quiero decir que evidentemente bíblica por donde lo miremos. Primero que todo, eh, en la Biblia en muchos pasajes se habla del pecado del hombre, del pecado de la humanidad, de Sodoma y Gomorra, de todo eso, cómo ha llegado la humanidad a lo más bajo. Y también habla de cómo nos separamos de Dios por el pecado. Y luego, con la venida de Jesús, vino ese restablecimiento, ¿sí? Esa resurrección, ese encuentro de nuevo con Dios. Entonces, completamente, todos estos pasos, así no se menciona en un versículo específico, están contenidos en la Biblia. Ok, excelente. Creo que voy a resumir eso que dijeron los dos hermanos, ¿cierto? Si alguien, creo que la hermana María escribió algo, dice, la historia de la samaritana es un ejemplo, Jesús le hizo ver su necesidad y también cómo suplirla. Excelente. ¿Por qué? Bueno, hago esta pregunta porque me la han hecho, me la han hecho, me dicen, pero ¿por qué decir que esta herramienta es bíblica si no tiene ningún versículo bíblico? O sea, no está escrito el texto tal, cita tal, ¿cierto? O capítulo tal. Aunque no esté escrito, y eso tiene una intención también, o tiene una intencionalidad, aunque no esté escrito textualmente, por decirlo así, o valga la redundancia, los textos allí están plasmados cuando lo decimos, por lo menos qué texto le recuerdan parte de, o qué texto le llega a su mente cuando escucha esta herramienta. Yo les pongo un ejemplo, Juan 3:16, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo, qué otro texto le llega a su mente? O qué otra parte de la Biblia le llega a su mente cuando escucha esta herramienta? Sí, Yamile, creo que voy a decir algo. Buenas noches. Sí, estaba pensando en la parte donde, pues, yo no me sé los textos, los versículos, ni dónde están ubicadas exactamente, pues yo apenas estoy empezando y aprendiendo. Ok, Pero, por ejemplo, en el círculo donde está el sacrificio de Jesús, pues que Él murió por nosotros en la cruz, cargó con todos nuestros pecados y después resucita, es como un ejemplo ok, eh, de ese círculo, de excelente. que Él murió por nosotros, pues eso está plasmado en los evangelios sobre la crucifixión y muerte de Jesucristo y también que a los 3 días resucitó, su vida también fue restaurada Ok. y está a la derecha del Padre y todo eso. Excelente. Pastora Nancy, iba a comentar algo. Gracias, Yamile. No, no sé si está hablando Pastora Nancy o tiene el micrófono apagado. Ahora sí. En Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Ok, Dios. ese es un Entonces texto. sirve para, pues, en la forma de compartir el evangelio. Excelente. Sí, hay varios que podemos encontrar allí, ¿cierto? Pero Yamile es un buen ejemplo de lo que voy a decir y perdóname que te utilice como ejemplo, Yamile. ¿Por qué hacemos de estas herramientas bíblicas? Porque tienen que ser bíblicas fáciles y reproducibles. Me han dicho, pero ¿por qué no le ponen todos esos textos? ¿Por qué no se los escriben que cuando uno vaya, uno lleve la Biblia y dice, no, porque en Romanos, dice esto, porque en Juan 13 dice, todo esto, o memorizarlos para llevarlos? Porque esto se puede volver complejo y se puede volver poco aplicable y poco reproducible.
¿Por qué? Porque esperamos que una persona dispuesta como Yamile, ¿cierto? Que tal vez no tiene mucha experiencia, no tiene mucha experiencia, pero tiene la disposición, por medio de esta herramienta, puede ir a hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo le digo a Yamile, tienes que aprenderte 15 versículos bíblicos para que vayas y evangelices ahora? Yo creo que ni yo iría, porque yo creo que yo no me los sé todos. Entonces, o tal vez muchos de nosotros no iríamos a hacerlo. Obviamente es importante, sí, memorizar, estudiar la palabra, sí, pero que tampoco sea un límite para que vayamos a la evangelización, ¿cierto? Es importante aprenderlo, sí, pero que si vamos y se nos olvidó tal texto, no, pastor, no puedo ir porque se me olvidó, yo no lo puedo hacer porque para mí es muy difícil aprenderme los textos bíblicos y las citas tal cual donde están, pero es una buena herramienta para facilitar el evangelismo a algunas personas, ¿ok? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta allí y vamos a continuar con el pastor Wilder, que nos va a compartir la siguiente herramienta mientras yo comparto pantalla. Gracias, Miguel. Sí, me compartes pantalla, por favor. Buenas noches, mis amados hermanos. De nuevo por aquí con ustedes. Les agradezco a todos por su compromiso, por estar pendientes cada semana. Y bueno, pues mis amados, estamos entonces en el campo de sembrar, ¿cierto? Ya pasamos hace rato la etapa de preparar el campo, ahora estamos sembrando. ¿Y qué sembramos? Bueno, mi historia personal, hubo un tiempo en que me sentía solo, vacío, pero conocí a Cristo, ya conocimos esa herramienta, y luego de esa herramienta pasamos a esta que nos compartía Miguel, que es los círculos, que es la historia de Dios, compartir acerca de lo que Dios hizo por la humanidad. Pero además de esto, o sea, de compartir nuestra historia personal y unida con la historia de Dios, que es evangelismo, queremos también en este segundo terreno agregar una herramienta que nos parece muy importante para esas personas nuevas que estamos evangelizando. Y esa, digámoslo, entre comillas, herramienta es oración por milagros. Listo, dale, Miguel, ponemos la pantalla. Jesús realizó milagros. Sus discípulos oraron por milagros o señales, también podemos entenderlo. Y Dios contestó. Entonces tenemos dos citas importantes. Hechos 4, 29 al 30. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hebreos 2, 3 al 4 también nos enseña cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Nosotros también podemos orar y ver milagros. Marcos 16, 17 al 18. Ustedes recuerdan que Jesús, comisionando a los discípulos, les dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Entonces nos parece que es muy importante que a la hora de nosotros ganarnos una nueva alma para Cristo, compartiéndole nuestro testimonio, enseñándole la historia de Dios, de lo que Cristo hizo por cada uno de los seres humanos, además de esto, estemos orando por milagros. ¿Por qué? Porque siempre hemos entendido en la iglesia, casi que de manera tradicional, que los milagros, entre otras cosas, son para que los que no creen, crean. Y es muy gratificante los que han tenido la oportunidad de tal vez ver cómo cuando evangelizamos a una persona y a la par oramos por una necesidad de esa persona, Dios comienza a responder y esa persona comienza a dar testimonio de cómo Dios ha abierto puertas, cómo Dios sanó a un familiar, cómo Dios se acordó de una necesidad que tenía ella. Y eso es fantástico porque a la par que vamos sembrando la palabra, el evangelismo en esa persona, también se van produciendo milagros, obras sobrenaturales del Espíritu Santo, y eso va de alguna manera afirmando, despertando, activando la fe de esas personas nuevas. Entonces, les cuento aquí brevemente en 2 minutos un testimonio. Yo recuerdo en San Rafael, donde yo pastoreo la iglesia hueleyana, por la gracia del Señor,
yo recuerdo que yo evangelizaba a una muchacha y yo le predicaba y bueno, ella de alguna manera era esquiva, era reacia, pero yo comencé a orar por ella, que el Señor tocara su corazón, que el Señor obrara en ella, que se manifestara de formas sobrenaturales si eran necesario. Y aunque ella era reacia por un tiempo, un día ella llegó a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, comenzó a firmarse y comenzó a asistir al grupo GCI o a la Casa de Paz. Y en cierta ocasión nos contó un testimonio de cómo y por qué ella llegó a la iglesia. Y ella dijo, mire, yo un día me soñé que unas sombras me perseguían y que esas sombras para donde yo fuera iban detrás de mí, persiguiéndome y que esas sombras me querían matar. Pero por alguna razón esas sombras no lograban alcanzarme. Y la razón por la que no lograban alcanzarme es porque alguien estaba orando por mí. Y ella contaba, y en ese sueño yo cerré los ojos para tratar de escuchar quién era el que oraba por mí. Y cuando los cerré, de inmediato, decía en el testimonio de la muchacha, yo vi al pastor Wilder de rodillas clamando por mí. Y entonces ella contó, y desde ese momento yo como que entendí que Dios me estaba diciendo que yo debía ir a la iglesia, que yo debía asistir a esos grupos a los que me estaba invitando el pastor Wilder a escuchar la palabra, y por eso llegó. Oiga, o sea, eso para contar uno de los tantos testimonios. Entonces, para nosotros eso fue una obra especial del Señor, o sea, manifestándose a esa mujer para convencerla de abrir su corazón a la palabra y acceder a buscar el camino del Señor. Entonces, con esto, digamos, en términos generales, quiero decir, es muy importante que tengamos activa esta herramienta. ¿Cuál? Orar por milagros, porque las personas también serán afirmadas no solo por la palabra que enseñamos, sino por esos milagros o esas respuestas de Dios a algunas oraciones que esas personas necesitan específicamente. ¿Listo? Excelente, Miguel. Pastor Wilder, gracias. Sí, es una herramienta, ¿cierto? Más que el paso a paso que vayamos a aplicar, es una opción que debemos poner en práctica, ¿cierto? Debemos creerle a Dios. El texto que compartía el pastor Wilder, y a los que creen les seguirán estas señales. ¿Cuántos de nosotros creemos aquí? Pueden alzar su mano virtual, pueden alzar su mano en la cámara. ¿Cuántos creemos? ¿Amén? ¿Cierto? Nosotros, ¿cierto? Nos seguirán esas señales. No por nosotros. Nosotros no hacemos el milagro, sino le oramos al Dios que hace los milagros, ¿cierto? Y esa era una de las formas que utilizaban o que Dios utilizaba por medio de Jesús y sus discípulos para que otras personas le conocieran y entregaran su vida a él. Y todavía lo podemos hacer, ¿cierto? Obviamente con sabiduría y con fe en que Dios va a obrar según su voluntad. ¿Preguntas, dudas, comentarios de esta herramienta? ¿O ánimo que le damos? Ok, el querer como el hacer, nos pone aquí la hermana Dora. Bueno, creo que quedó bastante clara la herramienta. Gracias, Bien. Pastor Wilder. Sí, Pastor Wilder. No, a manera como de dato, pues de todas maneras, mis hermanos, yo creo que es importante dejar sobre la mesa un asunto, y es que hay congregaciones, digamos que hay iglesias alrededor nuestro también que tienen, digamos, un enfoque diferente con relación a los milagros. Por ejemplo, hoy conozco iglesias de corrientes teológicas que afirman, por ejemplo, que los milagros no existen, y no son solo los testigos de Jehová, que esos son pues una secta, pero hay iglesias protestantes trinitarias donde ya hoy por hoy muchos creyentes de unas corrientes teológicas distintas consideran que los milagros eran para el tiempo de los apóstoles. Para este caso nosotros, hablo de Miguel desde la Iglesia Metodista Libre, mi persona desde la Iglesia Wesleyana y muchos que están aquí de la Iglesia Cuadrangular y Asambleas de Dios, creo que nos mantenemos en esa línea de que, a ver, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. A ver, podemos seguir orando por milagros y el Señor responder de maneras sobrenaturales. Y a ver, pues los milagros no se quedaron solo en el tiempo de los apóstoles, ¿no? Siguen operando de una manera especial por el Espíritu Santo. Listo, como quería dar como ese dato que, pues, por ahí algunos encontrarán, no, los milagros no
En fin. Excelente, Pastor Wilder. Y no minimicen nada de lo que Dios haga en la vida de una persona, ¿cierto? Si tú escuchas de tu vecino que se quedó sin oportunidad para que puedas ir a orar, para que Dios le pruebe un trabajo. Y Dios responde conforme a su voluntad. Y créanme que esa va a ser la semilla que le vas a sembrar a esa persona, ¿cierto? Para que vea el Dios que hace milagros, ¿ok? Que no somos nosotros. Ojo, porque da mucha risa, pero pasa, ¿cierto? Ojo, porque nos podemos volver en los santos de las personas y eso no es lo que queremos, ¿cierto? Nos contaba un pastor que decía que habían algunas hermanas que llegaban con la foto de uno de sus hijos y se la traían, vea, pastor, para que ore por mi hijo. Esa no es la razón, ¿cierto? No es como que somos santos que la gente va a llevarle las cosas para... No, sabemos que Dios es el que hace y que nosotros vamos en fe a orar para que Dios haga, porque Él es el único que lo puede hacer. ¿Listo? Como a manera de comentario también. Bueno, quiero dejarlos con... No, la hermana Luz levantó su mano para afirmar que sí era creyente o quería decir algo. No, pastor, fue cuando dijo que alzáramos la mano. Ok, gracias. Ok, vamos a seguir vamos a dar continuidad para la siguiente herramienta, pero quiero introducirla con algo. El hermano Héctor, bueno, por ahí está, nos hizo una pregunta una vez, y yo le dije que se le íbamos a responder con una herramienta y ya llegó el tiempo. ¿Qué hacer cuando las personas no quieren aceptar o nos rechazan o están renuentes o no quieren simplemente aceptar lo que le estamos hablando? ¿Qué pasa si yo estoy compartiendo mi testimonio y al final le hago la pregunta a la persona y le digo, ¿quisieras que Dios haga algo similar? Entonces me dice, no me interesa. ¿O qué pasa si yo estoy compartiendo la historia de Dios o los 3 círculos y le hago la pregunta a la persona, bueno, la pregunta final que dice, ¿hay algo que te impida arrepentirte y creer? Y me dice, sí, hay algo que me impide, o no quiero, simplemente no me interesa aceptar, no me interesa escuchar lo que tú estás hablando. ¿Qué vamos a hacer con respecto a ello? Bueno, la siguiente herramienta se llama el semáforo y vamos a encontrar esas tres respuestas que vamos a tener al momento de compartir el Evangelio. Pero para ello, nuestra hermana Elsa nos va a compartir la siguiente herramienta. Elcita, ¿estás por ahí todavía? No te veo. Sí, buenas, aquí Ok, ya. estoy. Ya voy a compartir Mi pantalla. internet Elsa, está como... perdón. si quieres, puedes apagar tu cámara, porque sí se escucha un poco entrecortado. Yo comparto aquí pantalla. Ah, ok. Bueno, muy buenas noches para todos. Señor les bendiga. Gracias a todos los que se conectan. Sé que es un esfuerzo, sí, a esta hora podernos conectar y poder atender pues todo lo que se nos está entregando, pero yo sé que cada uno de ustedes está muy conectado, ¿cierto? Porque sabe que todo esto es muy valioso y que de alguna manera Dios se lo está regalando para que usted lo pueda poner en marcha y tampoco se vaya a frustrar cuando a usted lo rechacen, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Las respuestas al Evangelio, ¿sí? La herramienta se llama el semáforo. Sé que todos ustedes conocen un semáforo y el que no lo conozca, el semáforo consta de 3 colores, ¿sí? Un color es rojo, el otro es amarillo y el otro es verde. Empezamos con un pasaje bíblico que está en Hechos 17, ¿sí? Del versículo 32 al 34 y tiene que ver cuando Pablo estaba en Atenas, ¿sí? Estaba allí en Atenas y bueno, les voy a leer literalmente para que lo podamos comprender. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Damaris y otro con ellos. Entonces, con base en este pasaje bíblico, sí, miren que a Pablo unos le escucharon el mensaje, otros más bien quedaron meditando en lo que él estaba diciendo, pues llegó con algo totalmente nuevo para ellos, y otros definitivamente dijeron, este está loco, sí, como muchas veces nos han dicho, oigan a este, oigan a esta, ¿cuándo? Ustedes con lo que salen, sí. Entonces, ahí le salieron con las mismas palabras y me imagino que otras sí desconocidas por nosotros, pero lo rechazaron. Entonces, dentro del semáforo vemos un color rojo, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que ese color rojo está diciendo? Que ¿quién me quiere ayudar? A ver qué hermano o hermana me quiere ayudar. El color rojo, ¿qué podría decir?
Vamos en la Rechazo. carretera. ¿Perdón? El rojo ¿Quién? Siga, Rechazo. siga. Es pare, Exacto. Yo creo que debemos de parar. Exacto. pare. Muy bien. Rechazo es paren, o sea, ahí, rechazo, paren, o sea, no hay manera de coger hacia adelante, toca quedarse ahí. ¿Listo? Miguel, sigue avanzando. Luego sigue el color amarillo. ¿El amarillo qué nos quiere decir? A ver, díganme ayudar. Como que la persona está como que sí o que no, ahí como que meditando. Excelente, muy bien, exacto. Cuando se quedan como en la mitad, ¿cierto? Que uno dice, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Esta persona que, ¿sí? Nos toca como a ver qué va a pasar. Listo. Ese es el después, ¿sí? Primero nos rechazan y después como que uno creía que ya la persona estaba dando un paso más, pero resulta que se quedó allí y dijo, no, ¿sabe qué? Más adelantico yo le sigo escuchando, o más adelantico yo sigo yendo a la iglesia, o más adelante yo lo llamo. Yo lo llamo, yo te busco, entonces uno como que se queda ahí en esa esperanza ahí como a medias, ¿sí? Como tal. Y luego terminamos con el color verde, ¿sí? El verde es el que nos dice, siga avanzando, ¿sí? Ese es donde todos que creen, ¿sí? Ese es el color que todos queremos siempre tener y que no haya manera de que haya un amarillo o que haya un rojo definitivamente. Entonces, Miguel, sigue, por favor. Cuando nos dicen que no quieren recibir el mensaje del Señor, cuando vemos que pasó algo, a veces las personas no es tanto que no quieran recibir el mensaje, sino que se presentan muchas dificultades, o si esa persona no tenía problemas, le apareció el problema, apareció que se tuvo que ir de su territorio, lo trasladaron de su trabajo, se le enfermó la mamá, entonces tuvo que viajar, o ya no puedo porque tengo que estar con ella, o los que definitivamente dicen, no, esto es muy duro del evangelio, eso de seguir a Cristo, eso no es conmigo, muy chévere, que oren por mí, pero ya, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que seguir adelante. No nos podemos quedar allí estancados. Es lo que yo he dicho en otras clases, en otros entrenamientos. No se case con esa persona. Si definitivamente le mostró el rojo y le dijo, no, no puedo, no se quede ahí rogándole como que usted tiene que a las malas como presentarle a Jesús, como que no, es que tiene que ser él. No, no, no. O sea, está diciendo, no, no soy yo. Ahí usted ya está quitándose un peso encima porque definitivamente no es él, ¿sí? O es ella. El color amarillo es como, bueno, ¿y cuándo, sí? ¿Cuándo va a ser? Ahí en ese color amarillo es cuando nosotros tenemos que tener también, obviamente, la oración, ¿sí? Estar orando como, bueno, Señor, estamos a persona, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo hacemos para seguir conectando con él o con ella? O si se le presentó algo, que ese obstáculo pueda ser eliminado y que esa persona pueda seguir avanzando, porque de verdad que hay personas que muestran mucha hambre y mucha sed por la palabra, por estar con el Señor, pero se presentan obstáculos, ¿sí? Entonces ahí oramos para saber, pues, cuándo seguimos o podemos seguir avanzando. Y el color verde, ¿sí? Es cuando ya definitivamente la persona se ha mostrado el interés y es cuando ya entra en ese discipulado donde nosotros le estamos asistiendo ya en la casa de paz o en los grupos que tengan conformados, o sea que la persona también esté asistiendo a la congregación. Entonces ya entra en un discipulado y obviamente ahí donde tenemos que tener un cuidado muy especial con cada una de esas personas, ¿sí? Porque recordemos que son niños espirituales, son bebés que están apenas conociendo, que están apenas empezando a dar esos pasitos. Y esta herramienta del semáforo es muy importante. ¿Para qué? Para que ustedes, hermanos y hermanas, no se vayan a frustrar, no se vayan a sentir mal cuando les digan no y usted se quedó allí. No, 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 que lo tengamos muy presentes. Y bueno, ella es muy simple, muy sencilla y creo que les va a ayudar muchísimo. A nosotros nos ha ayudado demasiado acá. Entonces, esta era la herramienta para compartirles respecto a cuando las personas dicen, no, no puedo, más adelante, o definitivamente sí quiero. Amén. Miguel. Miguel. Sí, sí, señor.
chat. Allá volví, allá volví. Listo, volví aquí. El mayor miedo que tenemos nosotros los creyentes al momento de evangelizar es que nos rechacen. Es uno de los mayores miedos que nosotros tenemos. Pero ser consciente de que va a suceder nos ayuda a entender que es parte del proceso también. Ok, preguntas, comentarios, dudas, gracias, Celcita, sobre esta herramienta. Creo que el hermano Héctor iba a decir algo. Sí, Pastor Miguel, muchas gracias. A ver, bien importante esta herramienta y nosotros poder determinar en qué luz está la persona que queremos evangelizar. Y recomendable que del amarillo hacia adelante, o sea, amarillo y verde, pues hacer el seguimiento como veíamos en la primera clase. Es decir, detectamos que la persona está ahí como tibia en amarillo, pues hay que volver y volver, ¿sí? El seguimiento permanente y no dejarlo allí como tibio. Hay que llegar a que esa persona definitivamente se entregue al Señor. Excelente, hermano Héctor. Sí, hermana Yurani. Y después Pastor Wilder. Yo tengo varias preguntas. Sí. Porque yo no, o sea, no sé, o sea, cómo a mí sí me han rechazado. Yo tuve la experiencia de una chica que era, era lesbiana, le gustaban las mujeres, y ella iba a los grupos. Y yo daba la palabra, y daba la palabra, y daba la palabra, y ella entusiasmada, y siempre llegaba. Entonces llegó un momento donde yo ya quise evangelizarla y decirle que si quería aceptar a Jesucristo en su corazón, me dijo que no le interesaba. Entonces ahí yo no, o sea, no quiero, pero yo no sabía ni qué hacer. En ese momento yo no sabía ni qué decir, si ella ya había escuchado varias lecciones en el grupo, pero me dijo que no quería. Y la otra pregunta es, o sea, yo ahí no supe qué hacer. Es que uno hay veces como que no quiere soltar la gente, no sé, como que uno piensa que no la puede soltar, porque ahí me apareció en rojo porque inmediatamente me dijo que no. Y otra duda que tengo es, por ejemplo, con mi familia. Con mi familia no es creyente. Y muchos de ellos me dicen, no me interesa el evangelio. Y yo ya llevo como 20 años orando por ellos y dándoles buen testimonio. Y ninguno se convierte en el evangelio. Ni mi mamá, que tiene 80 años, ni mis hermanas, ni mis sobrinos, ni ninguno. Y es más, me hacen antes como la guerra, ¿cierto? Entonces yo pregunto, yo debo seguir orando por mi familia, pero entonces cuando ellos están enfermos y me llaman a orar, o cuando hay por ahí un demonio o alguien, algo raro, ahí sí me dicen, mija, venga con Hugo a orar que pasó algo. Entonces yo no entiendo, o sea, cómo decirles no, o sí, o sea, yo no sé ahí cómo decirles a ellos. Ok, bueno, y creo que ahorita le doy la palabra al Pastor Wilder y a Elsa, que creo que tienen buenas respuestas para ti. Yo solo lo voy a contar con un testimonio, ¿cierto? Que sigamos adelante con los que nos dicen rojo, no quiere decir que no sigamos orando por ellos. El orar no tiene semáforo, ¿ok? El orar no dice, ¿puedes seguir orando? ¿No puedes seguir orando? No, el orar siempre es constancia y orar en todo momento. Voy a acortar rápidamente mi anécdota a ver si puede servir un poquito como respuesta. Yo estaba compartiendo la historia de los 3 círculos con un jovencito, ¿cierto? En el barrio donde nosotros vivíamos en Pereira. Llegué hasta la última pregunta y le dije, en la última pregunta dije, ¿hay algo que te impida arrepentirte y creer? Me dice, no hay nada que me impida. ¿Te gustaría hacerlo ahora? Y me dijo, no quiero hacerlo. Y bueno, en sí, me dijo, porque soy ateo, yo no creo en Dios. Yo, ok, no, gracias por escucharme, no te preocupes. Pero en el momento yo solo le pregunté, ¿será que te puedo dar un abrazo, amigo? Y me acerqué y le di un abrazo. O sea, yo sentí ese abrazo que él me recibió tan sincero y cuando lo veo bien, le faltaba una manito al chico, él siempre la tuvo escondida, le hacía falta una mano. Y solamente le di un abrazo y le dije, amigo, Dios te ama. Así solamente. Eso fue lo único que le dije. Él me rechazó, Dios te ama. Y con ese abrazo me quedó. Y le dije, venga, acompáñeme. Estamos haciendo una actividad, acompáñeme. Y empezó a caminar conmigo. Yo no lo obligué a que
aceptar a Jesús, me dijo que no y quedamos hasta allí. Empezó a caminar conmigo y empezó a contarme un montón de cosas, que había sufrido bullying de su mamá, de su papá, de su familia, de sus hermanos en el colegio, porque le faltaba una manito, que había intentado suicidarse varias veces y que no creía en Dios porque había sido muy malo con él, por eso era ateo. Le dije, amigo, mañana vamos a hacer un sancocho. No le dije que era iglesia ni nada. Yo te invito a que comas con nosotros. Y llegó al siguiente día. Cuando llegó en una actividad de la iglesia, compartimos con él comida, sancochito, Y bueno, para resumir el cuento, estuve conversando con él, nos acercamos, otros chicos de la iglesia se acercaron a él, y este joven a 2, 3 días aceptó a Jesús en su corazón. Y a una semana me decía, yo quisiera ser como usted, yo quisiera hablar de Jesús a otras personas como usted lo hace. Entonces, el hecho aquí de esta historia, cierto, es aunque nos rechacen, el amor está por encima de todas las cosas. Él me rechazó, yo pude haberle dado 3 bibliazos y decirle, bueno, se va a ir para el infierno. Pero lo que hice fue acercarme y darle pues lo que me motivó el Espíritu Santo fue acercarme y darle un abrazo. Y ese abrazo fue lo que arrancó en él toda la coraza que tenía allí. Entonces creo que hay momentos que nos van a rechazar, pero el seguir orando es importante. Y el seguir mostrando el amor de Dios es fundamental también. ¿Ok? Pastor Wilder y Elsa. Gracias, Miguel. Pues Miguel, 2, 3 cositas. Uno es que en mi caso personal, cuando yo aprendí esta herramienta llamada el semáforo, yo me liberé de algunas cargas. ¿Por qué? Porque yo era de los que por años yo insistía con una persona, así la persona no quisiera, y yo no la soltaba porque yo sentía como que algo me atormentaba por dentro, como si Dios me dijera, ¿por qué la soltaste? Estás mal. Pero cuando yo comprendí esta herramienta, yo descansé, o sea, yo solté una carga y entendí, es cierto, o sea, Jesús nunca obligó a nadie. Aquí viene lo segundo que quiero compartir, es que el evangelio no se impone, el evangelio se expone. Ahora, que es cierto que el ser humano necesita obligatoriamente a Jesucristo para salvarse, eso no tiene discusión. Sin embargo, el mismo Cristo nunca le impuso nada a nadie. Él expuso la verdad que era él mismo, pero a nadie obligó a seguirlo. De hecho, cuando Jesús confrontó a algunos que lo buscaban solamente para llenar su vientre, muchos no les gustó la palabra que él les dio. Cuando él dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre, muchos dijeron, uy, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos volvieron atrás. Y el Señor incluso miró a los apóstoles y les dijo, y si ustedes quieren ir también adelante, váyanse. O sea, Jesús no obligaba a nadie. Jesús seguía adelante su camino. Y en ese sentido, para el que esté en esta sala y de pronto sienta lo mismo que en algún momento yo sentí, como un tormento si soltamos personas que no quieren, es que no quieren. Yo les aconsejo, mire, no se quemen ahí. Es decir, orar, podemos orar por todo el mundo, es que orar por la gente no es una carga. En el caso de la hermana Yurani, sigue orando por tu familia, eso no va a ser una carga para ti. Por otro lado, y es lo tercero que quiero compartir, es que las personas color rojo no siempre van a ser color rojo. Hay personas que hoy me rechazan tajantemente y que a la vuelta de 2 años me buscan desesperadamente para que ore por ellos y les enseñe la Biblia. ¿Por qué? Porque en 2 años atravesó circunstancias tan difíciles, tan adversas por el Señor mismo tratando con ella, que ahora sí está con un corazón blando, dispuesto a escuchar el evangelio. Entonces, esas personas color rojo no siempre van a ser color rojo. En el caso de mi hermana Yurani, no, siga orando por su familia, eso no va a ser una carga. Pero si usted ve que ellos le han dicho que no quieren nada, que no, o sea, no insistan en hacer programas donde usted los reúna y que esos programas sí le desgasten tiempo, dinero, y ellos diciéndole todo el tiempo, no nos interesa, no nos quieren, no, ore por ellos y déles testimonio. Ahora, deje eso en las manos del Señor, que el Señor en algún momento los va a tocar. Yo soy de los que pienso, abro paréntesis, que cuando oramos por las personas, Dios no va a meter su mano en el corazón de las personas y lo va a cambiar. Eso no lo va a hacer Dios. Esto es un pensamiento personal. Pero lo que Dios sí va a hacer es que alrededor de la persona va a apretar circunstancias, va a mover cosas. Y esas circunstancias van a llevar a la persona muchas veces contra la espada y la pared. De modo que lo único que le queda a esa persona es mirar para arriba y decir, yo necesito a Dios.
Yo en mi experiencia he visto, cuando oro por personas, cómo Dios comienza a mover circunstancias que se vuelven adversas para esas personas por las que estoy intercediendo. Y en esos momentos de adversidad, muchas personas con un corazón blando buscan de Dios, acuden a uno para que oren por ellos. En fin, lo que no podemos dejar tampoco, Yurani, y para los demás hermanos, es que nuestros familiares que no quieren nada de Dios o nuestros amigos que no quieren nada del Evangelio nos manipulen porque somos cristianos. Entonces, por ejemplo, la familia Yurani le exige que Yurani les corra para todo lo que ellos quieren y pidan, porque Yurani es cristiana. No puedes dejarte manipular de esa manera. O sea, también tienes que tener unos límites, tienes que poner unos límites claros, o sea, qué cosas sí, qué cosas no. Pero por ahora, pues, sigue orando por tu familia, pero mientras ellos les manifiesten, no queremos, no nos importa, o sea, tampoco te desgastes ahí, sigue adelante con la gente que... Qué pena ahí extenderme tanto. Tranquilo, Pastor Willy, gracias. Elcita, ¿ibas a comentar algo más? Y ya vamos cerrando por hoy. Sí, con la hermana, con el tema de los 20 años que llevan el Evangelio orando por la familia. Le cuento, hermana, que mi mamá lleva 22 años y llevando 17 años orando por la familia de ella, que es numerosa. Una hermana recibió al Señor y ya está con nosotros desde el 2018 más o menos bautizada y está allí en la congregación. Entonces mi mamá siempre orando. A nosotros ayer le dimos la despedida a una tía que se nos murió, ¿sí? Y toda la familia nos reunimos anoche. Y mi hermana mayor, que es la pastora, y es la primera nieta, la primera sobrina, bueno, la primera de muchos, que somos muchísimos, ella aprovechó y reunió los tíos, las tías con sus hijos, ¿sí? Y fue muy bonita la escena donde ella, ¿sí? Pudo como ministrar a las familias dentro de la familia y todos oraron, los papás orando por sus hijos. Muchos de ellos siempre rechazaron el evangelio, pero ayer por el tema de mi tía muerta no hubo manera que ninguno dijera, ay, no. Sí, o sea, esos momentos como de quebranto, o sea, ya no, y muchos dijeron, ay, no nos interesa allá, ustedes allá y nosotros católicos de acá. Pero nosotros, sin embargo, nos seguimos reuniendo con ellos. Si alguno necesita oración, mi mamá, venga, oremos por usted. Si alguno necesita algo, venga, yo le sirvo. Porque una de las estrategias de nosotras es, para poder mostrar el amor de Dios, vamos a servirles aún siendo rechazados por la misma familia. Si necesitan de nosotros, yo sé que usted lo ha hecho, pero le seguimos sirviendo a pesar de que ella lleva 22 años de 2 hermanos, solamente una hermana se le ha bautizado como tal y ya sobrinos que por medio de sus mamás también se han bautizado, pero en sí sus hermanos solamente una y son, bueno, ya son 11, pero no deja de orar, no deja de creerle al Señor y también se quitó la carga porque ella dijo, yo no soy la que los va a convencer, es el Espíritu Santo, pero mi amor y mi testimonio, eso va a quedar marcado para toda la vida en cada uno de ellos. La responsabilidad, ya ellos se les presentó a Jesús, pero como dijo el pastor Wilder, no podemos a las malas tampoco meterles el Señor porque no es así, como tal, pues como para contarle esta parte y bueno, eso era todo. Gracias, Elcita. Bueno, vamos cerrando. Vamos a dejar las metas para esta semana. Si alguien tiene algo más que quiera aportar, súper, puede levantar su mano y yo puedo parar y puede hablar. Las metas de esta semana, hermanos, es que, bueno, ya aprendimos el proceso de comenzar a, a preparar el terreno. Ya algunos de ustedes han comentado y otros no, pero sé que lo están haciendo también. Están orando por su mapa oico, se están preparando ese terreno, han salido a hacer caminatas de oración. Aquellos de las caminatas de oración que han identificado algunas necesidades, dificultades o circunstancias en los barrios o sectores donde han salido, es importante porque eso es lo que le va a llevar a tener un evangelismo estratégico, ¿ok? Si salieron y en la caminata de oración, bueno, bendiciones, Pastor Wilder, si salieron y en la caminata de oración, ¿ok? Vieron que hay muchos niños, bueno, el evangelismo estratégico es ir y hacer algo para los niños, ¿ok? Vayan pensando y pídanle mucho a Dios eso. Entonces, la meta para esta semana es seguir orando por estas personas, pero comiencen a compartir estas herramientas, ¿cierto? Vayan y pongan en práctica, ya sean con las personas de su mapa oico, ya sean en el evangelismo que van a realizar, ya sea que vayan por la calle, se encuentren a alguien y compartan de Dios. Hermano, voy a terminar con un testimonio porque parece que todo lo que me ha pasado ha sido bueno y no todo. He cometido muchos errores en cuanto a esto y quiero contar uno de ellos que es muy importante. El hablar de Dios no se pospone y les voy a contar por qué.
Un primo en Venezuela, yo soy venezolano, hace un año, 2 años casi le dio cáncer, un cáncer prácticamente terminal. Entró en una camilla, no se podía parar, estaba muriendo. Y mis papás, recuerdan que yo les conté que mis papás no querían que yo fuera cristiano cuando comencé a ir jovencito a la iglesia. Mi papá me sorprendió, mi papá fue uno de los que me dijo, Miguel, llámelo y hable con él, háblele de Dios y ore por él. Y yo le dije, sí, papá, mañana lo hago. Y, ay, no le escribí a mi primo, no, mañana lo hago, ay, mañana llamo a mi primo, ay, no, mañana lo hago, mañana lo hago. Y les cuento que nunca lo hice, mi primo murió y nunca fui capaz de llamar. Espero Dios en su infinita misericordia que me perdone, pero que haya utilizado a otra persona que le haya hablado del evangelio. Pero yo por posponerlo, por el mañana lo hago, no lo hice. Entonces, no pospongamos esto. Hay mucha gente que está muerta espiritualmente, que necesita escuchar de Dios y ustedes tienen las herramientas en sus manos. No hagan lo que yo hice, no lo pospongan, no lo dejen para mañana, porque tal vez hay algunos allá afuera que puedan morir mañana y que Dios no, me perdone si estoy siendo trágico, pero posiblemente, y lo quiero utilizar a usted para que reciba en su corazón a Jesús y vaya y parta con él. Entonces no lo pospongan, comencemos a evangelizar, hermanos. Ya por las personas que han orado, pídale al Señor que le dé las estrategias, muéstrenle el amor de Dios. Si va en la calle, comencemos a poner en práctica estas herramientas. No lo pospongamos y no cometan el error que yo cometí, de dejar que mi primo muriera antes de yo llamarle a él y hablarle de Jesús. Y espero que Dios haya utilizado a otra persona y esté en su gracia ya con él. Entonces, bueno, terminamos con esto, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Si usted tiene un conocido amigo de su iglesia que sabe que está en este entrenamiento y no ha podido conectarse o se ha conectado pero por problemas de internet, por favor anímelo a que tratemos de participar, ¿ok? Entonces, Dios les bendiga. Un gran abrazo. Si hay alguna pregunta, duda o comentario para ir terminando. Creo que no. Bueno, un gran abrazo a todos. Que terminen de pasar una buena semana. Bendiciones. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Pastor Will. Para bendecirles por lo que Muchas gracias y buenas siempre noches para todos. Amén. Gracias, Pastor Wilmer. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, hermano Héctor. Gracias, hermano. Gracias, María. Bendiciones.